Esta es la segunda clase, por eso le puse número 2. Y hoy vamos a ver, vamos a tratar dos enfermedades. Primero vamos a tratar la peritonitis infecciosa felina y luego vamos a abordar los temas de la panleucopenia felina. Entonces, vamos a arrancar con la peritonitis infecciosa felina o PIF, se le denomina normalmente, la abreviamos como el PIF, y es una enfermedad infectocontagiosa viral y febril producida por la mutación de un virus que pertenece a la familia Coronaviridae. Es una enfermedad con una etiopatogenia compleja que se lo voy a simplificar ahora bastante, con un diagnóstico difícil. El diagnóstico lo vamos a tratar ampliamente en esta presentación y una enfermedad con un muy mal pronóstico. ¿Mm? Excepto hasta hoy en día el pronóstico es malo cuando se diagnostica esta enfermedad, aunque ahora hay algunos avances en el tratamiento de la PIF, todavía no son accesibles los medicamentos que están ahora en investigación. Es una enfermedad endémica y no es zoonótica. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que el coronavirus está en la población de gatos, en, en donde hay colonias o agrupaciones o bateríos, generalmente está presente en la mayoría de los gatos de una colonia. Por ahí puede ser que haya alguna, que en gatos de departamentos, en gatos que viven solitarios, tal vez no tengan la enfermedad, pero cuando hay comunidades, lo más probable es que los gatos sean portadores sanos de el virus del coronavirus. Cuando no entiendan algo, bueno, me interrumpen o escriben en el chat. Y si no, las preguntas las responderé al final de la presentación como ustedes quieran o se sientan más cómodos haciendo los cuestionamientos o sacando las dudas. Bueno, con respecto a la etiología, como les decía, la peritonitis infecciosa felina está provocada por, por un coronavirus, que es un virus ARN de cadena simple, es envuelto y con un amplio espectro de virulencia. Es decir, que hay cepas patógenas como otras muy patógenas, pero antigénicamente son todas similares. También hay algunas cepas que no son, que son poco patógenas. Ya lo vamos a ver en detalle. El coronavirus felino varía de cepas, bueno, como le decía, apatógenas hasta cepas que causan enteritis, eh, que se les denomina coronavirus entérico. Algunas de ellas mutan en el gato y causan la peritonitis infecciosa felina. Esta es una de las primeras dificultades que tiene la enfermedad para su comprensión. Eh, Como le decía en un principio, cuando hay comunidades de gatos, generalmente el virus del coronavirus está presente y transita y está endémico en esas comunidades, en la mayoría de los gatos. Y el coronavirus es un virus que causa una diarrea que puede ser transitoria, una diarrea de 1 o de 2 días, en pocas ocasiones causa una diarrea más prolongada o una diarrea grave, pero generalmente el coronavirus causa en los gatitos una pequeña diarrea con pocos síntomas. Ese es el coronavirus. Entonces, que causa síntomas digestivos. Y eso se le denomina coronavirus intestinal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se produzca la peritonitis infecciosa felina? Este virus que está en el intestino, que es el coronavirus intestinal, tiene que sufrir una mutación dentro del gato, bajo ciertas condiciones que vamos a analizar después. Este virus tiene que mutar a un coronavirus que se llama coronavirus de la PIF. Si no muta el coronavirus intestinal, no se va a producir la peritonitis infecciosa felina. El gato va a seguir eliminando el coronavirus desde que se contagia por medio de la diarrea,
va a eliminar algunas semanas, o cuando se cura y deja de tener diarrea puede ser un portador sano por meses. Incluso se ha visto que hay gatos que eliminan el coronavirus en la materia fecal durante toda su vida. Y son gatos que no van a tener ningún tipo de sintomatología. Pero el hecho es que para que se produzca la peritonitis infecciosa felina, ese coronavirus entérico tiene que mutar. Y vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la mutación de ese coronavirus intestinal para que se convierta en el coronavirus de la PIF, de la peritonitis. Ahora voy a correr esta barra que está acá molestando. Vamos a poner acá arriba. Entonces, hay ciertos factores que influyen en el paciente, en el gato, que tiene un coronavirus en el intestino, para que ese coronavirus, ese virus mute a un coronavirus que causa una enfermedad muy grave que se llama la peritonitis infecciosa felina. Y estos factores son los que están ahí anotados en la diapositiva. El hacinamiento es uno de los factores principales para que se produzca esta mutación. Se dice que el hacinamiento, cuando hay más de 7 gatos en un lugar, en un domicilio, en una casa, en un criadero, en una colectividad, ese es el factor, digamos, que se ha visto que influye. El estrés es otro de los factores fundamentales y principales para que se produzca esta mutación. ¿Y qué de qué tipo de estrés estamos hablando? El estrés del destete y cambio de domicilio es uno de los factores estresantes más importantes, porque después de las 4 semanas, entre las 4 y 8 semanas, se suspende la lactancia materna y los anticuerpos maternos empiezan a caer. En ese momento es cuando el gato generalmente sale de su ámbito materno y es trasladado a un hogar donde va a desarrollar su vida. Entonces, ese es un factor estresante. Otros factores estresantes son, bueno, los que veíamos antes, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de una nutrición adecuada. Eso es también otro factor. Las castraciones, cirugías de distintos tipos, eh, presentaciones del gato en exposiciones en donde el gato es trasladado a un lugar distinto del que está habituado, pasa muchas horas en un transportador, después pasa horas en una jaula, en donde hay tránsito de personas, tránsito de animales. Puede haber algún cierto acercamiento con otros gatos en donde puede haber algún tipo de transmisión de ectoparásitos o también de algunas enfermedades infectocontagiosas. Esos son factores estresantes que van a también influir en la mutación de este virus. Los gatos jóvenes, este virus tiene una relación, la presentación de la enfermedad tiene una relación con la edad del gato. Los gatos a medida que van creciendo, su sistema inmunitario se va desarrollando, entonces tiene una relación en donde el gato, generalmente los gatos presentan la enfermedad hasta los 2 años. Y después de esa edad es difícil que un gato presente esta enfermedad. Entonces tienen que tener en cuenta la edad del gato en cuanto tengan que hacer una aproximación diagnóstica. El compromiso, con respecto al compromiso inmunológico, bueno, también tiene que ver con lo mismo. Si el gato tiene una enfermedad inmunosupresora, un gato joven puede tener el virus de la leucemia felina, o puede tener una terapia por ejemplo, con inmunosupresores como corticoides de uso prolongado. También puede ser un factor que
que disminuye o compromete la inmunología. Y bueno, y también como lo que hablábamos del estrés, también el estrés a veces compromete el sistema inmunológico celular, que es el que necesita principalmente el gato para responder de una forma favorable a esta enfermedad. Son otro factor que influyen. Los factores genéticos con respecto a las razas, también se ha estudiado que si bien no hay razas que son más susceptibles, sí está estudiado que los gatos con pedigree son más susceptibles que los que no tienen pedigrí. También está estudiado que hay algunas líneas genéticas familiares tienen una susceptibilidad particular a desarrollar la enfermedad. Entonces, si nosotros conocemos que tenemos algún animal, estamos atendiendo un paciente de alguna cierta raza, no sé, un británico de pelo corto que lo estamos atendiendo con sospecha de PIF, tenemos que tener presente que es probable que toda esa línea genética familiar tenga una susceptibilidad particular a contraer la enfermedad, y no sería recomendable tener a estos gatos descendientes de esta enfermedad en nuestro criadero. Voy a silenciar el teléfono porque está sonando. Ahí está. Bueno, entonces, si bien no hay razas predispuestas, sí hay algunas líneas familiares que pueden ser más susceptibles. Y también los gatos con pedigrí. Con respecto a la inmunidad a los coronavirus, la inmunidad que necesita el gato para responder favorablemente es principalmente la inmunidad celular. Ahora se está estudiando que hay algunas células de la línea blanca, algunos macrófagos que tienen alguna característica especial para responder a esta enfermedad. Y estos macrófagos, que podrían llamarse algunos defectuosos, también tienen que ver con una cuestión hereditaria que hay que tener en cuenta. Con respecto a la epidemiología del coronavirus, bueno, yo les había dicho que es endémico, aumentan las probabilidades en los gatos donde hay comunidades que tienen más de 7 gatos. Los gatitos de criadero con coronavirus entéricos pierden la inmunidad calostral entre las 6 y las 10 semanas, como les había adelantado. El estrés 3 a 6 semanas antes, bueno, eso se refiere a que se ha observado en gatos con PIF han tenido situaciones estresantes entre 3 y 6 semanas antes de desarrollar los síntomas. Entonces, habrá que investigar a la hora de tener una sospecha o de hacer la anamnesis si han pasado por alguna situación estresante 3 a 6 semanas antes. No hay predisposición racial, pero sí en determinadas líneas genéticas y sus cruzas, como bueno, el sagrado de Birmania, pero también hay otras, como les decía, es una cuestión más de gatos con pedigrí. Las cepas, con respecto a las cepas, hay distintas cepas de coronavirus y tienen distintas virulencias. Entonces eso también tiene algo que ver en la epidemiología de la enfermedad. Y la dosis de la exposición, bueno, obviamente la exposición a altos títulos del virus también es un factor que va a influir en la presentación y en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, salimos de la epidemiología y vamos a pasar a la patogenia. El contacto con heces contaminada
y el ingreso es por vía orofecal. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta algo muy claro, porque hasta ahora estamos hablando, si bien el coronavirus el coronavirus uno solo, pero tenemos aquí un coronavirus intestinal y un coronavirus que muta y produce la enfermedad de la peritonitis. Si bien el contagio es fecal oral, el contagio solamente es del coronavirus intestinal. El coronavirus que produce la PIF, el coronavirus mutado, ese coronavirus no es contagioso, no se elimina por ningún líquido ni secreciones del cuerpo, por lo tanto no es contagioso. Eso tienen que tener bien en claro para saber la patogenia y el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, y ahí va a tener, por eso vamos a comprender cuál es la importancia de la vacunación cuando lleguemos a esa parte. El periodo de incubación de la enfermedad de la peritonitis es desconocida. Se piensa que es de semanas a meses, pero también ha habido periodos de incubaciones más largos. Pero no se conoce a ciencia cierta cuál es exactamente el rango o el periodo de incubación, pero puede ser así variable, de semanas a meses. La célula blanco es el enterocito donde se multiplica provocando muerte celular hasta que se monta una respuesta inmune generalmente local, dando una signología clínica de enteritis. Entonces, cuando el gato se contagia del coronavirus por transmisión orofecal, va a ingresar y va a infectar los enterocitos provocando la enteritis. Como les había dicho antes, podía ser leve, crónica o grave. Generalmente es leve y muchas veces pasa desapercibida. El reservorio de este virus es el intestino del gato por semanas, por meses o por toda la vida, eliminándose por las heces y manteniéndose viable en las mismas secas o suelos porosos durante 6 semanas. Bueno, entonces, la respuesta inmune que produce el coronavirus entérico es local y es corta, por lo tanto puede volver a infectarse y mutar en el intestino del gato y desarrollar la peritonitis infecciosa felina. Cuando muta el virus, ya las células blancas son los macrófagos, ya no son más los enterocitos. Ahora, una vez mutado el virus, va a buscar a los macrófagos, en donde los macrófagos los van a fagocitar y van a estar ahí como escondidos dentro de los macrófagos y van a evitar ser destruidos o eliminados por por los linfocitos, por ejemplo, que son las células que se encargan de eliminar a los virus. De esta forma, una vez que los virus llegan a los macrófagos y los infectan, se va a provocar una respuesta inmune de tipo humoral, o sea, por anticuerpos. La peritonitis infecciosa felina es una enfermedad mediada inmunológicamente donde los anticuerpos no actúan neutralizando al virus, sino promoviendo lesiones de diferentes maneras. Bueno, aquí es donde es interesante que entiendan cómo es la patología la patogenia de esta enfermedad. Una vez que el virus está dentro de las células de los macrófagos donde los linfocitos T que buscan eliminarnos no lo van a encontrar, sí va a haber una respuesta inmune por anticuerpos y los anticuerpos van a tratar de neutralizar al virus. Los anticuerpos en donde encuentran al virus los van a opsonizar. Entonces, formado el complejo antígeno-anticuerpo va a ser
fagocitado por los macrófagos y se va a quedar ahí. Una vez que se forman estos complejos antígenos-anticuerpos, estos complejos, inmunocomplejos, son depositados o van a caer o se van a adherir a los endotelios de los capilares de las venas y van a provocar lesiones en ese endotelio capilar. Y aquí van a pasar dos cosas. Si hay mucha cantidad de endotelios lesionados por este depósito de inmunocomplejos, va a provocar lo que se llama una vasculitis inmunomediada, en donde esta vasculitis lo que va a provocar es una exudación de líquidos de circulación y proteínas. Este líquido que va a salir de los vasos sanguíneos va a acumularse en cavidades corporales, principalmente en el abdomen, provocando derrames en forma de ascitis. También puede haber derrames en la pleura, en la cavidad torácica, en donde va a provocar el derrame pleural con síntomas respiratorios, que ya lo vamos a ver más adelante, y también puede haber derrame de líquidos en el pericardio y también en el escroto, y a veces hasta las articulaciones pueden ser afectadas. Cuando y se va a llamar o denominar este cuadro se va a denominar PIF húmeda. La PIF húmeda se caracteriza por el derrame y la acumulación de líquido en las cavidades corporales, principalmente abdomen y tórax. Acá uno de los chicos no ha entendido bien a partir de la opsonización. Bueno, la opsonización significa que el anticuerpo atrapa al virus y lo pone de manifiesto para que los macrófagos lo fagociten. Este complejo antígeno-anticuerpo se deposita en el endotelio vascular, y cuando vienen las células macrófagos a fagocitarlo, también lesionan las células endoteliales, provocando la lesión en los endotelios. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, Seba. Sí. Bueno, entonces esta lesión en los endotelios es lo que va a provocar la efusión y el derrame de los líquidos que se van a acumular en las cavidades corporales, que es una de las características más visibles y principales de la peritonitis infecciosa felina húmeda. Cuando la lesión es intravascular o del endotelio vascular no es tan extensa, lo que se va a provocar es una peritonitis infecciosa seca, que va a estar caracterizada por granulomas, un exudado de neutrófilos y macrófagos que van a salir del endotelio vascular y se van a localizar en la periferia de la circulación sanguínea de los capilares, y van a provocar lo que se llama una perivasculitis granulomatosa o perivasculitis granulomatosa. Bueno, sí, eso es. También tiene otra forma de denominarla, pero solamente cambiando las palabras, pero es así. Es una vasculitis piogranulomatosa, en donde no va a haber derrames de líquidos, sino que va a tener sintomatología y daño de acuerdo al órgano que esté afectando. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahora se entiende cómo es el desarrollo de la enfermedad. Tenemos una peritonitis infecciosa húmeda, donde hay un daño endotelial extenso, y una peritonitis infecciosa felina seca, en donde no va a haber un daño tan extendido y donde va a haber salida de neutrófilos y de macrófagos que van a provocar la perivasculitis granulomatosa inmunomediada. También
Además de eso, puede haber puede aparecer una combinación entre seca y húmeda. Ustedes saben que esto es biología y esto depende también depende de la respuesta, de la respuesta inmunitaria que se genere. Es importante en esta enfermedad la respuesta celular. Cuando hay una muy buena respuesta celular, va a haber menos daño endotelial. ¿Mm? Cuando la respuesta principal ante la viremia sea de tipo humoral, o sea, de anticuerpos, esto va a predisponer al avance de la enfermedad, ya sea hacia la húmeda o hacia la seca. Generalmente, cuando hay una respuesta humoral importante, lo que va a haber una peritonitis infecciosa húmeda. Y cuando haya mucha respuesta celular, lo que va a haber es una peritonitis infecciosa seca. Bueno, entonces acá hay algunos detalles. Bueno, acá está en orden. Los anticuerpos no neutralizantes circulantes se unen al virus libre, formando inmunocomplejos patógenos que se depositan en los pequeños vasos sanguíneos, fijan el complemento y dañan el tejido vascular, produciendo vasculitis y trombosis. Como le decía anteriormente, es la vasculitis inmunomediada. Como consecuencia, se acumula líquido en las cavidades pleurales y o abdominales, denominándose PIF húmeda. En los gatos, donde la respuesta celular logre una replicación viral lenta, se formarán granulomas denominándose PIF seca. Bien, entonces la patogenia de esta enfermedad es bastante compleja y espero que hayan entendido, que se lo haya simplificado bastante. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Se va acá, una de las chicas pregunta, dice, ¿necesita el contacto con el virus de coronavirus 2, tipo 2, o COVID 2 veces para mutar a PIF, o con solo un contacto es suficiente? No hay un coronavirus tipo 2. Acá tenemos un coronavirus entérico que muta y se llama coronavirus del PIF. Sí, pero con respecto a eso, sí puede haber un gato que tenga un coronavirus intestinal, la inmunidad dura poco tiempo y después puede volver a contagiarse de un nuevo coronavirus entérico, y de todas formas puede ser que en el primer contagio o en el segundo contagio el gato se enferme, pero depende de los factores que le había explicado en la diapositiva, de factores que influyen en la mutación del coronavirus intestinal a coronavirus PIF. Claro, no es porque primero se contagia una vez y a la segunda contagio es cuando va a mutar, sino depende de otros factores. Exactamente. Bien. Depende de los factores que le había explicado en la diapositiva de factores. O sea que puede ser en la primera vez que se contagia, en la segunda o en la tercera. Pero también puede ser que en la segunda vez que se contagie, que el gato tenga una inmunosupresión o que tenga un problema, y que sí, que la segunda vez y no en la primera. Bueno, vamos a hablar de los signos clínicos. Si bien les dije, sí. ¿En la PIF húmeda hay alteración de la permeabilidad de los vasos o solo se lesionan? Son las dos cosas. O sea, para que haya permeabilidad, hay una permeabilidad patológica. Y la permeabilidad esta patológica es por la lesión. O sea que se tienen que lesionar los vasos por el depósito de inmunocomplejos y de la acción del
de la formación de antígeno anticuerpo y la acción del complemento, que cuando el complemento llega al complejo antígeno-anticuerpo es donde daña el endotelio vascular y ahí es donde hay un derrame exagerado, o sea, líquidos. ¿Se entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Bien, de nada. Bueno. Te vuelvo a interrumpir. Sí. Acá preguntan si la PIF húmeda produce edema. En realidad son exudados lo que hay. Exactamente. El edema es otra acción patógena diferente que el edema inflamatorio es distinta la patología que de lo que estamos hablando ahora, que son los derrames y la acumulación de líquidos en las cavidades. Estamos hablando de acumulación de líquidos en cavidades como la citis. El edema es otra cosa. Entonces, bueno, como les decía, hay dos tipos de presentaciones clínicas que son la húmeda y la seca, aunque puede haber una cuestión mixta, pero vamos a hablar de húmeda y seca. De todas formas, hay signos clínicos inespecíficos que se dan en cualquiera de las presentaciones. Generalmente, el gato se va a presentar a la consulta por fiebre, disminución de peso o de crecimiento y anorexia o inapetencia. Estos son los signos clínicos con los que se va a presentar el gato en la consulta. Ese va a ser el motivo de la consulta y a partir de ahí ustedes van a tener que, investigar, hacer toda la mecánica del diagnóstico médico veterinario y llegar al diagnóstico presuntivo. Como saben, la fiebre, la disminución de peso y la anorexia son comunes a un montón de enfermedades en los gatos. Pero bueno, vamos a continuar a ver cómo llegamos a un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Además de estos tres denominadores comunes, también va a haber apatía o decaimiento, también vamos a tener adinamia, o sea, falta o disminución de la movilidad, puede haber ictericia, puede haber engrosamientos de asas intestinales cuando palpamos el abdomen, y puede haber linfadenopatía mesentérica, también detectable por palpación abdominal y también obviamente detectable por ecografía abdominal, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos tener un linfonódulo mesentérico que está aumentado de tamaño a la palpación, que generalmente los linfonódulos mesentéricos no se palpan en un animal sano. En este caso podemos palpar un linfonódulo aumentado de tamaño, igual que el engrosamiento de las asas intestinales. Entonces el gatito se va a presentar de esta forma. Estos son los signos clínicos para PIF. También vamos a tener otros signos clínicos que también son para las dos presentaciones, que son algunos signos oftalmológicos, que generalmente son más frecuentes en la PIF seca, y los signos clínicos oftalmológicos van a ser uveitis, precipitados queráticos, acúmulo de fibrina en la cavidad anterior del globo ocular, el síndrome de Horner y adherencias en la pupila. No sé si me pasé otra diapositiva. No, ahí vamos bien. Bueno, con respecto a la peritonitis húmeda, la peritonitis húmeda es la que nos va a dar indicios más visibles y nos va a ser la sospecha clínica de la enfermedad va a ser más visible y más fácil porque vamos a tener los derrames
tanto abdominal o torácico. La PIFS húmeda puede ser fulminante, es de inicio rápido y el curso clínico es más corto que la seca. Generalmente cuando tenemos una PIFS húmeda, en donde vamos a ver el derrame, generalmente el gato va a vivir entre 10 días y 60 días desde que lo vemos nosotros en el consultorio. El signo principal, como está en negrita, es el derrame en las cavidades, que puede ser peritoneal, pleural, pericárdica, subcapsular renal o en el escroto. Y a veces, como les decía, también aparecen articulaciones, pero generalmente se presentan los derrames en el abdomen y en el tórax y en la cavidad pleural. Va a haber amortiguamiento de los sonidos cardíacos pulmonares y disnea. Cuando tenemos acumulación de líquido en la pleura, va a haber una disnea manifiesta, puede haber cianosis por una falta de ventilación, los sonidos cardíacos van a estar un poco apagados por la acumulación de este líquido que no nos va a dejar auscultar con normalidad los sonidos cardíacos. Con respecto al hígado, el daño en el hígado va a provocar ictericia, vómitos, periodos fluctuantes de diarrea y o constipación. Se palpan nódulos linfáticos mesentéricos, como les había dicho recién, y los riñones se pueden palpar grandes e irregulares. Entonces la presentación de la PIFS húmeda, además de los signos básicos que le había dicho, que era la inapetencia, la fiebre, la falta de apetito, la pérdida de peso, y también se va a presentar con estos derrames que son muy característicos de esta enfermedad. Los signos clínicos de la PIF seca es una presentación de curso lento. Pocos gatos sobreviven más de un año y vamos a tener signos oculares como iritis, pupila irregular y uveitis con ifema, hipopión, el efecto Tyndall, miosis y precipitados queráticos. Bueno, ahora les voy a contar qué son un poco estas cosas por si no lo recuerdan. Iritis, bueno, pupila irregular. Ya saben que la pupila es un orificio en donde cuando ustedes ven que la forma normal está modificada, bueno, eso es una pupila irregular. La uveitis con ifema. El ifema es la acumulación de sangre dentro de la cavidad anterior. El hipopión es la acumulación de fibrina y células blancas, leucocitos, leucocitos de distintos tipos. Eso es el hipopión. El efecto Tyndall es un efecto como de nevada. ¿Vieron? No sé si ustedes vieron esos adornos que tienen los norteamericanos, que es una bola de vidrio que tiene adentro cualquier cosa, un muñeco, un perro, lo que sea, y que ustedes lo mueven y es como que se mueve, como que cae nieve. Bueno, no sé si se imaginan eso. El efecto Tyndall es así. Ustedes mueven la cabeza del perro, se mueve el ojo y se ven esos precipitados que hay dentro de la cavidad anterior del ojo, que se ve como una caída de nieve. Ese es el efecto Tyndall. Bueno, también podemos tener miosis y precipitados queráticos. Esos son los signos oculares que están muy presentes en la PIF seca. También tienen que tenerlo presente porque la peritonitis infecciosa felina seca es muy difícil de diagnosticar, es muy difícil también de sospechar porque los signos clínicos son muy vagos, son fiebre, de inapetencia, decaimiento,
son signos clínicos muy generales que se comparten con un montón de enfermedades y en donde ustedes van a tener que revisar los ojos para descartar a la PIF. Si ustedes están pensando en alguna otra cosa, bueno, van a decir, bueno, este gato tiene fiebre y tiene pérdida de peso, veamos a ver los ojos cómo están. Es importante revisar los ojos para, bueno, o para encontrar algún indicio en el ojo en donde digan, no, bueno, vamos a ver si es una PIF o no. Bueno, los otros signos que acompañan a la presentación seca son los síntomas neurológicos, en donde podemos tener debilidad en los miembros posteriores, paraparesia, ataxia, que progresa a los 4 miembros. Otros signos posibles son la hiperestesia. Bueno, ahí me faltó un punto o un punto seguido, pero bueno, dentro de los signos neurológicos que se presentaron con frecuencia son la debilidad de los miembros posteriores, que después se hace progresiva a los miembros anteriores. La hiperestesia es aumento de la sensibilidad cutánea, que se convierte en dolor. También son los tremores, aumento de la rigidez muscular, inclinación de la cabeza, marcha en círculos, anisocoria, cambio en el comportamiento. Bueno, son todos signos neurológicos que van acompañados de la presentación seca. Con respecto al compromiso abdominal, vamos a tener granulomas en los linfonódulos mesentéricos, los riñones o el hígado, así como adherencias en todo el omentón y en el mesenterio. Eso con respecto al compromiso abdominal. Con respecto al compromiso intestinal intramural, que se refiere a la pared de la pared del intestino, a las capas del intestino, se puede observar, pueden traer como consecuencia diarrea y vómitos si es que están afectados. Bien, entonces, una vez que tenemos al gato, que tenemos al gato con alguno de estos signos, y queremos hacer un camino o una aproximación diagnóstica a esta enfermedad, vamos a tener que pensar en la edad del gato, que dijimos que generalmente afecta a gatos menores de 2 años, pero también se ha visto que afecta a gatos viejos. En algunos casos afecta a gatos viejos, pero el 80% de la presentación de esta enfermedad es en gatos de menores de 2 años. Vamos a pensar de dónde es el gato. Si viene de una comunidad, de un gaterío, de un criadero, de una casa de acogida, como le dicen en otros países o figuran en los libros, que son los refugios. Eso es importante para ver un poco epidemiológicamente si este gato podría estar afectado por la enfermedad. Los signos clínicos obviamente nos van a ayudar, lo que ya vimos hasta ahora, el examen físico, las pruebas, y vamos a tener luego que hacer pruebas indirectas y pruebas directas. Y eso lo vamos a desarrollar ahora. Entonces, ¿cuáles son las pruebas indirectas? El hemograma, la medición de la albúmina, de la globulina y de la bilirrubina. No sé si tengo más adelante un poco los resultados con respecto. Bueno. Es importante pedir estas pruebas, estas determinaciones a la hora de la sospecha de esta enfermedad o cuando hacemos un paneo general en muchas enfermedades felinas en donde el gato viene con este tipo de síntomas clínicos de apatía, falta de apetito y fiebre, y que es frecuente en los gatos, vamos a tener que pedir algunos estudios de laboratorio como estos perfiles bioquímicos y hemogramas para orientarnos en el diagnóstico. Entonces, el hemograma, la albúmina, la globulina y la bilirrubina son importantes en esta enfermedad.
la relación albúmina y globulina va a estar alterada. En el caso de la peritonitis infecciosa felina, las globulinas van a aumentar y después les voy a proporcionar un cuadro en donde están los posibles resultados de la relación entre la albúmina y la globulina. La bilirrubina también se encuentra aumentada en los gatos con PIF. El análisis del derrame es importante. Vamos a tomar una muestra de estas efusiones, de estos derrames abdominales o pleurales para hacer análisis y vamos a ver el tipo de resultados que coincide con la enfermedad. La ecografía es una herramienta muy importante en donde nos puede proporcionar datos que ya la vamos a analizar. Bueno, el cociente albúmina-globulina, los signos oculares y neurológicos, la titulación de anticuerpos de coronavirus felino. Hay test de titulación de anticuerpos que ya vamos a analizar de qué maneras nos pueden servir. La prueba de Ribalta y las proteínas de fase aguda. Bueno, todo esto son las pruebas indirectas que vamos a analizar a continuación para que ustedes puedan hacer una aproximación diagnóstica de la enfermedad. Con respecto al hemograma, vamos a tener una anemia crónica no regenerativa. Ya saben ustedes que las anemias se diferencian, se las puede clasificar entre otras clasificaciones entre regenerativas y no regenerativas. En este caso es una anemia que no es regenerativa. Vamos a tener leucocitosis con un aumento de neutrófilos y disminución de linfocitos. Vamos a tener aumento de proteínas séricas, que no van a estar en todos los casos, pero la determinación de la proteinemia es una determinación importante a la hora de pedir un perfil bioquímico, en donde tengamos un aumento de las proteínas en sangre o en suero, va a ser uno de los indicadores importantes de esta enfermedad. Generalmente los gatos tienen una proteinemia entre 6 y 8 miligramos por decilitro y muchos gatos que tienen PIF tienen una proteinemia superior a 7,8 miligramos por decilitro. Las proteínas séricas están compuestas por las globulinas y por las albúminas. Por las globulinas y por las albúminas. En el caso de la peritonitis del PIF, el aumento de proteínas va a estar aumentado por las globulinas. Entonces, ya vamos a ver más adelante que hay algunas globulinas que aumentan más que otras. Pero el aumento de proteínas está dado por el aumento principalmente de las globulinas. Las albúminas, que es una de las fracciones de las proteínas, se va a mantener normal. Y con el cociente albúmina-globulina nos va a dar un valor que ya vamos a ver una tabla que va a ser indicativa o no de la peritonitis. Con respecto a la bilirrubina, hay una hiperbilirrubinemia en muchos de los gatos que presentan PIF. Y cuando hay hiperbilirrubinemia también hay hiperbilirrubinuria. Hay un valor de bilirrubina en sangre que es de 2 miligramos por decilitro. Ese es un valor umbral. Cuando ese valor supera, cuando la bilirrubina en sangre, en suero, supera ese valor, empieza a aparecer la bilirrubina en orina. Entonces, a veces, si nosotros les hacemos a los gatitos un análisis rápido de orina en el consultorio y las tiras reactivas o el Heller nos da presencia de pigmentos biliares en orina, también es algo que nos puede hacer sospechar. En una primera instancia, además el análisis rápido de orina es algo que se hace
en la consulta, en la primera consulta, y es un dato que lo vamos a tener antes de que la bioquímica nos mande los resultados del laboratorio. Bueno, con respecto al análisis del derrame, al derrame que ya sea abdominal o pleural, tiene características especiales, específicas. Se clasifica dentro de los líquidos como trasudado modificado y es de color amarillo claro, el aspecto es viscoso y turbio, muchas veces se la ve como si fuera gelatinoso. La densidad de este líquido va a ser entre 1017 y 1047, generalmente más de 1027. La concentración de las proteínas de este líquido va a ser mayor a 3,5 gramos por decilitro y normalmente en esta enfermedad las proteínas se van a presentar entre 5 y 12 gramos por decilitro. El cociente albúmina-globulina es menor a 0,45. Entonces, este valor, cuando medimos las proteínas de la proteinemia de este líquido de derrame y separamos la fracción albúmina y globulina y hacemos esta relación de dividir la albúmina en las globulinas, el valor cuando nos da 0,45 o menor es un indicativo de PIF. La celularidad de este líquido va a ser menor de 5.000 células por microlitro. Bueno, generalmente ahí dice un valor entre 2.000 y 6.000. Entonces, estas van a ser las características del líquido de derrame en la PIF. Y es muy importante y es un método complementario, es una prueba indirecta que es fácil de realizar porque tomamos una muestra por abdominocentesis o toracocentesis y remitimos a cualquier laboratorio de análisis, nos pueden hacer evaluar el líquido de derrame. Y nosotros, si también tenemos algunos elementos de laboratorio, también podemos ir ganando tiempo y hacer algún tipo de análisis, algunas mediciones, como por ejemplo la densidad con el refractómetro, que lo usamos tanto para los análisis de orina, y también a veces con el mismo refractómetro también podemos ver también la concentración de proteínas. Entonces podemos ir ganando tiempo, pero bueno, es fácil tomar la muestra y la enviamos a un laboratorio en donde le vamos a pedir que nos hagan estas determinaciones. Continuando con las pruebas indirectas, vamos a ver que en la ecografía nos va a identificar la presencia de fluidos, o sea, de líquidos de derrame. A veces puede haber un escaso líquido de derrame abdominal en el gatito que ya recién está empezando con la PIF y tal vez no sea detectable a la palpación o a la observación, a la inspección. En este caso, la ecografía nos va a identificar la presencia de estos líquidos. También puede ayudar en la obtención de las muestras. Generalmente no hace falta un ecógrafo para obtener una muestra de líquido de derrame. Con respecto al riñón, en el riñón va a haber un aumento de la ecogenicidad cortical, o sea, la corteza renal va a ser más ecogénica de lo normal y la relación relación córtico-medular conservada o no. Con respecto al espesor de la corteza y médula puede estar normal o no. Y el signo del anillo medular es un signo, una imagen que aparece en la ecografía renal que el ecografista lo informa. Y es también un dato que suma también y que se presenta en esta patología. También la ecografía puede informar la linfadenopatía de la cual le hablaba previamente.
una imagen de una ecografía en donde hay un aumento de la ecogenicidad cortical. No sé si ven esa línea hiperecogénica que está señalando la flecha anaranjada. Bueno, alteraciones difusas que aumentan la ecogenicidad cortical, pérdida de la definición corticomedular, y acá tenemos unos riñones deformados por los granulomas. No sé si observan, las superficies no son lisas, son superficies irregulares. Y aquí vamos a ver los granulomas, causados por los granulomas. Bueno, los piogranulomas intestinales, ahí observan todas esas manchas blancas, aunque los piogranulomas perivasculares, según la bibliografía y según algunos colegas disertantes sobre esta enfermedad, dicen que los piogranulomas son lesiones perivasculares microscópicas que se diagnostican con histopatología general, y hay otros que dicen que pueden producir piogranulomas macroscópicamente visibles, como en el caso de la foto que les estoy mostrando. Entonces tienen que tener en cuenta que hay alguna discrepancia entre algunos autores, pero en lo que concuerdan todos, que la lesión es perivascular de los piogranulomas perivasculares, que son lesiones obviamente microscópicas que se diagnostican con histopatología. Hiperproteinemia. Como les decía, la elevación de las proteínas totales puede llegar hasta los 12 gramos por decilitro debido generalmente a la elevación de las globulinas, en este caso de las gamma globulinas. El valor diagnóstico de las gamma globulinas o de la concentración de proteínas totales por sí solo es bajo, ya que hiperproteinemia severa se puede obtener también en gatos con gingivoestomatitis crónica o rinotraqueitis crónica o neoplasias. O sea, las proteínas en sangre aumentan en distintas enfermedades y no es exclusiva, no es patognomónico de una enfermedad. Por eso, para llegar a la aproximación al diagnóstico presuntivo de De toda forma, los valores de las pruebas indirectas aislados por sí solas no son
indicativos, si bien pueden ser sugerentes, no son diagnósticos para esta enfermedad. Por eso es que vamos a hacer una serie de pruebas para tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo. Y después les voy a decir cuál es el diagnóstico definitivo y que está muy fuera del alcance de nuestro medio. Por eso es que usamos todas estas pruebas para la aproximación diagnóstica. Bueno, acá tenemos una imagen de un proteinograma en donde el proteinograma nos va a indicar el valor de las distintas fracciones que lo componen. No sé si ustedes me siguen con el puntero. Van a ver que, como les había dicho, las proteínas sanguíneas están conformadas por las albúminas y las globulinas. Entonces, acá tenemos albúmina dice porcentaje 22,8 y en gramos por decilitro dice 0,2. Y el resto donde dice alfa 1, alfa 2, beta y gamma, esas son las globulinas que están discriminadas por cada una. Entonces, la electroforesis de proteínas séricas en pacientes con hiperglobulinemia. Entonces, nosotros vamos a tener una hiperglobulinemia en cuanto hacemos esa relación hacemos la relación albúmina-globulina. Y si tenemos un aumento de las globulinas, podemos también decirle al bioquímico que nos haga el proteinograma para ver cuáles son las fracciones que están aumentadas. En el caso de la PIF, vamos a tener aumentadas las gamma globulinas y las alfa 2. ¿Me siguen hasta ahí? Tal vez esto sea un poco complejo para ustedes que creo que no han cursado análisis clínico, pero después se le va a hacer un hábito en la práctica. Con respecto a las pruebas indirectas, vamos a tener la titulación de anticuerpos de coronavirus con la inmunofluorescencia. ¿Qué pasa con esta prueba de titulación de anticuerpos? No diferencia entre los anticuerpos generados por el coronavirus entérico y el PIF. Entonces, si nosotros tenemos en una comunidad donde viven 15 gatos, le vamos a hacer una inmunofluorescencia, lo más probable es que 12 gatos den positivos a los anticuerpos de coronavirus. Podemos hacer algún tipo de análisis de acuerdo a la cantidad de estos anticuerpos que podemos medir, pero dice, bueno, acá gatos sanos expuestos al coronavirus entérico pueden dar un resultado de 1 en 100 y 1 en 400, y títulos superiores de 1 en 3200 podrían ser indicativos de PIF. Podrían ser indicativos. Pero bueno, el hecho de medir anticuerpos ya saben que pueden ser solamente porque puede ser un gato que esté con una diarrea coronaviral, que tenga sus anticuerpos elevados porque está respondiendo a una primoinfección, y que no sea un aumento de anticuerpos porque tiene el PIF. Es solamente un dato más. Bueno, acá tenemos una prueba que podemos hacer en el consultorio y que es una prueba que hacemos los veterinarios. Es la prueba de Ribalta. La prueba de Ribalta es una prueba de precipitación proteica. Es una prueba que se utiliza, la muestra, se utiliza de muestra el líquido de derrame, ya sea abdominal o pleural. Ahí les puse más o menos cómo sería la prueba. De todas formas se las explico.
La reacción positiva se debe al alto contenido proteico y en mediadores inflamatorios y fibrinógenos del líquido. Acuérdense que para hacer esta prueba se utiliza el líquido de derrame, de ascitis o de líquido del derrame pleural en el tórax. El método. En un tubo de ensayo de 5 mililitros, colocamos 5 mililitros de agua destilada y se aplica una gota de ácido acético al 98% o vinagre. Si no tenemos agua destilada y no tenemos ácido acético, usamos agua y vinagre de alcohol. Algunos textos dicen que se pone así 5 mililitros de agua y una gota de ácido acético, y otros dicen que pone la misma cantidad en partes iguales, un poco de agua y un poco de vinagre. Si no tenés los elementos indicados, los mezclas en un tubo de ensayo y le vas a dejar caer una gota del líquido de donde tomaste la muestra, del líquido del derrame o del líquido de la efusión. Esta gota, cuando cae en la solución que ustedes prepararon, puede caer, se puede aglutinar o se puede disolver. Si aglutina, si cae como si fuera una medusa, esto va a ser el resultado positivo. Y si desaparece, si se disuelve, es negativo. Entonces, el valor predictivo positivo es de un 58 a un 86%. ¿Qué quiere decir esto? Que si te da positiva la prueba, tenés una posibilidad entre un 60 y un 80% de que ese gato tenga PIF. Y si eso te da negativo, hay entre un 93 y un 97% de que ese gato no tenga PIF. En linfomas y en peritonitis bacterianas, esta reacción puede dar positiva. Bueno, es una pruebita linda para hacerla, fácil de hacerla en la veterinaria o en un laboratorio. Y acá tengo algunas imágenes de la prueba. Si ustedes ven la fotografía en el ángulo superior derecho, en donde van a ver que hay una clara aglutinación, acá no hay nada de disolución, al contrario, hay una aglutinación y un precipitado muy, muy marcado, y no siempre se va a producir así, generalmente es mucho menos marcado para que ustedes ya sospechen de que es positivo. Acá a la izquierda tenemos otra foto en donde también se observa el precipitado. El precipitado acá es la proteína, al contacto con el ácido acético va a aglutinar, va a precipitar. Es una prueba de precipitación ácida. Y acá abajo, ya le voy a correr esto, vamos a poner acá. En la parte inferior de la diapositiva tenemos un esquema de los distintos posibles resultados. Si vamos primero a la izquierda, donde dice fuertemente positivo, ven que hay una aglutinación marcada, y la primera se parece mucho a la de la foto. Después acá tenemos otra, positivo, después acá tenemos positivo, acá tenemos un dudoso y acá tenemos un negativo. 30 segundos, no hay precipitación. En internet, si buscan prueba de Ribalta, van a encontrar que hay colegas que han subido videos a YouTube en donde pueden observar la técnica esta de distintos, bueno, como les decía, hay distintos métodos para hacer la misma técnica. Eso es de acuerdo también a cómo la haga cada uno, pero básicamente es como les dije. También la pueden encontrar la técnica en algunos libros, obviamente, que hablen de peritonitis infecciosa felina.
Bueno, continuando con las pruebas. Sí. Perdón, ¿alguien quería hacer una pregunta? No. Bueno, continuando con las pruebas indirectas, la bibliografía habla de proteínas de fase aguda, la glicoproteína alfa 1, también se puede medir la glicoproteína ácida, esta alfa 1 o AGP, es parte de las alfa globulinas. O sea, cuando están aumentadas las alfa globulinas es porque esto también está aumentado. Pero hay algunos laboratorios que te pueden medir específicamente esta fracción de alfa globulina. Entonces, los resultados probables son, o los resultados que te pueden dar son, cuando el PIF es probable, va a dar un valor entre 1500 y 2000 microgramos por mililitro, y esto obviamente nos ayuda un poco al diagnóstico. Y cuando el PIF y cuando la alfa globulina es superior a 3000 miligramos por mililitro, es poco probable. ¿Mm? Entonces dice valor normal, el valor normal es hasta 500 microgramos por mililitro, valor inespecífico entre 500 y 1500 y sugerente de PIF mayor a 1500. Acá veo que puede haber un error en el tipeo. Según esto, el valor sugerente de PIF es mayor a 1500 y que correspondería con con mayor a 3000. Y no, bueno, está al revés. Ustedes entienden, ¿no? Otras pruebas indirectas de la prueba del ácido salicílico total. Bueno, esta es una prueba que no se hace acá, así que la vamos a pasar. El diagnóstico definitivo de PIF consiste en identificar el ARN viral o las proteínas dentro de los macrófagos de los tejidos afectados por PIF, es decir, identificación de proteínas por inmunohistoquímica, identificación del ARN viral mediante el PCR. Bueno, estas son las pruebas diagnósticas confirmatorias de la enfermedad, pero como no estamos... como no están en nuestro medio, a nuestro alcance, estas pruebas se hacen incluso fuera de nuestro país y hay que mandar las muestras a otros países. Entonces, nosotros vamos a hacer una aproximación diagnóstica mediante las pruebas que les estuve mencionando. Entonces, vamos a usar una hoja de trabajo en caso de sospecha de PIF, en donde vamos a ir anotando los distintos resultados de las pruebas. Bueno, además de la anamnesia, el nombre del gato, los signos clínicos con los cuales se presentan y los signos clínicos que resultan de la exploración, la raza, la edad, el sexo, y si convive con otros gatos. Y acá tenemos una hoja de trabajo en caso de sospecha de PIF, en donde vamos a anotar el resultado de las globulinas. Las globulinas se pueden medir en sangre y se pueden medir en el líquido de derrame, igual que las albúminas, y el cociente albúmina-globulina es más fidedigno cuando hacemos el cociente en el líquido de derrame que en la muestra de proteinemia en la sangre. También los datos de la bilirrubina, acuérdense que la bilirrubina aumenta en PIF. La AGP, bueno, si tenemos los datos de la proteína de fase aguda, si le medimos los títulos de anticuerpos, vamos a anotar. Si tenemos, bueno, esto no tenemos, la PCR, el hematocrito. Acuérdense que estos gatos también tienen anemia, los linfocitos, la citología y otras pruebas que vayamos obteniendo. Entonces, una vez que tengamos todos los datos de las pruebas, vamos a hacer un diagnóstico presuntivo y
y vamos a iniciar el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad. Entonces el diagnóstico, como dijimos, vamos a hacer un diagnóstico por signos clínicos, por la abdominocentesis y la tóricocentesis. Vamos a tomar una muestra y hacer el análisis de este líquido con esos resultados que ya analizamos, el hemograma con leucocitosis por la neutrofilia, y los linfocitos van a estar normales o disminuidos. Las proteínas plasmáticas muchas veces se presentan en valores superiores a 7,8 miligramos por decilitros por el aumento de las globulinas. El fibrinógeno también los podemos medir y va a ser superior a 400 miligramos por decilitro. La serología, ELISA y cero neutralización solo indica contactos previos con coronavirus, como les decía, de la inmunofluorescencia. Cuando hacemos medición de anticuerpos, no sabemos si es porque tiene solamente porque tuvo contacto con el coronavirus o es porque tiene PIF. Y el histológico es la perisvasculitis granulomatosa, que es el diagnóstico definitivo. Entonces acá tenemos una imagen del histopatológico, la vasculitis piogranulomatosa. Y ahora pasamos al tratamiento. Antes de pasar al tratamiento, tenemos que saber que la peritonitis infecciosa felina tiene mal pronóstico. La esperanza de vida para gatos que tienen la PIF húmeda es de 10 a 60 días y las que tienen la PIF seca es un poco más, de algunos meses. El tratamiento de la PIF es una enfermedad progresiva, fatal e incurable en la mayoría de los casos, por lo tanto, cuando está muy avanzada, se recomienda eutanasia. Entonces, de acuerdo a la calidad de vida que tenga el paciente, vamos a recomendar o no eutanasia, o le vamos a recomendar intentar un tratamiento. Si el dueño decide, si el dueño quiere tratarlo y el gato está en buenas condiciones, se puede prolongar la vida convirtiendo la presentación húmeda en seca con el uso de corticoides y quimioterápicos, más los cuidados de soporte. Bueno, con respecto al tratamiento medicamentoso, lo que se usa rutinariamente es los corticoides y se utiliza la prednisolona de forma oral de 2 a 4 miligramos por kilo por día, 3 meses, y luego ir disminuyendo la dosis. A veces los gatitos no están comiendo o tienen o tenemos dificultad para hacer el tratamiento por vía oral. Podemos empezar con dexametasona en vez de prednisolona. Utilizamos la dexametasona unos días hasta que el gato tolere la administración oral de prednisolona y vamos a utilizarla 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Cuando el animal tiene efusiones o derrames cavitarios, podemos inyectar la dexametasona dentro de la cavidad donde hay el líquido de derrame. También podemos utilizar la ciclofosfamida. Ya saben, no sé si saben que es un quimioterápico, inmunosupresor. La podemos utilizar cada 21 días en una dosificación de 300 miligramos por metro cuadrado. La ciclofosfamida la podemos usar sola o en combinada con los corticoides. Entonces, este sería el tratamiento que está en negrita para que está al alcance, los fármacos que están al alcance en nuestra clínica, en nuestra zona donde trabajamos, ¿no? Para los que se queden acá. La toracocentesis para extraer líquido de derrame no solamente va a servir como toma de muestras, sino también forma parte del tratamiento. Tengan en cuenta que la acumulación de líquido en la cavidad pleural va a disminuir la capacidad ventilatoria del pulmón
restringiendo su expansión. Entonces, restringiendo la inspiración. Entonces, extraerle el líquido, ese líquido, por toracocentesis va a mejorar mucho la calidad de vida y la función respiratoria de ese animal, que puede llegar con cianosis. En cuanto ustedes le quitan el líquido con una simple aguja, una llave de 3 vías o solamente con una aguja común y una jeringa grande, bueno, se puede mejorar muchísimo en pocos minutos la capacidad ventilatoria de ese animal que está sufriendo, ¿no? El poliprenil inmunoestimulante es una medicación nueva que se consigue solamente en Estados Unidos y se le vende solamente a los propietarios de pacientes que tengan PIF confirmada por histopatología. O sea, por más que lo que pasa en muchos casos, bueno, muchos veterinarios podemos tener una firme convicción o firme sospecha clínica de que nuestro gato tiene PIF. Bueno, hay muchas situaciones donde hay enfermedades que se parecen mucho al PIF. Entonces, para que el laboratorio te venda este medicamento, tiene que ir el pedido, con el pedido tiene que ir adjuntado el estudio histopatológico para que te lo vendan. Si bien no tiene muchos estudios este medicamento, ha resultado útil y promisorio en varios casos de gatos con PIF, en donde se ha logrado prolongar la vida del gato. Ha habido casos en donde hay gatos que han vivido 2 años gracias a esta medicación. Con respecto a las vitaminas, bueno, hay literatura y textos que sugieren adicionar vitamina B y C a los gatitos con PIF. También hay algunos otros libros que además de la vitamina B y C le sugieren la incorporación de la vitamina A y la E. Entonces, pero básicamente, como les decía, el tratamiento es corticoides con o sin ciclofosfamida. Últimamente se han desarrollado unos nucleócidos análogos y se están investigando para el tratamiento de la PIF. Estos nucleócidos análogos se comercializan, bueno, solamente en el mercado negro de China, y si bien han tenido resultados muy promisorios en donde hay gatos que han revertido su sintomatología clínica y hay algunos casos en donde ha habido informes de cura de la enfermedad, cosa que hasta el momento es una enfermedad incurable, pero bueno, hay algunos informes que hablan de una cura de la enfermedad en algunos casos y reversión de los síntomas clínicos y prolongación de la calidad y esperanza de vida en muchos otros. Hay 2 tipos de fármacos de las mismas características y su valor ronda entre $3.000 y $5.000 por mes para el tratamiento de un gato, tratándolo con una de las drogas, y la otra droga vale $8.000 mensuales para el tratamiento de la PIF en el gato. O sea que, bueno, no hay forma de acceder a esos fármacos para hacer nuestro tratamiento. Después yo les voy a dejar algunos papers que hablan sobre estos nucleócidos y sobre algunos otros temas relacionados a la peritonitis en el gato. Con respecto al manejo, es fundamental evitar el estrés, no solamente, bueno, para gatos
que tienen la enfermedad o la sospecha clínica, sino a los gatos que pueden estar expuestos en comunidades donde hay circulación del coronavirus, que es en la mayoría de las comunidades gatunas. Entonces, evitar el estrés, la alimentación de calidad. Tenemos que tener en cuenta que el mínimo para alimentar un gato con PIF son 70 kilocalorías por kilo por día. Y evaluar la eutanasia en algunos casos. Con respecto a la prevención, bueno, tener pequeños grupos de gatos, si hay criadas, si ustedes tienen o atienden algún criadero, la idea es tener grupos de gatos de 3 gatos y que no se junten más, disminuir el contacto con heces contaminadas. Con respecto a los criaderos, no es imposible tener criaderos libres de coronavirus. No es imposible, pero es bastante complejo y difícil de tenerlo. Pero bueno, es una recomendación. Seleccionar líneas genéticamente resistentes. Acuérdense que le decía que hay algunas líneas familiares de gatos que tienen una susceptibilidad diferente y que son más sensibles a la enfermedad. Evitar situaciones de estrés. Y con respecto a la vacuna intranasal, bueno, hay una vacuna que no se comercializa en nuestro país, pero es una vacuna que confiere una protección entre un 60 y un 85%. Es una vacuna que, de coronavirus, intranasal, que da una inmunidad local. Entonces, en cuanto el gato se contagia, va a evitar la replicación local en la cavidad oronasal de ese virus. Si bien el virus ingresa por vía orofecal, o sea, por cavidad oral, y llega al intestino, en donde se multiplica, hay una primera replicación en la cavidad oral y tonsilas, en donde esta vacuna lograría evitar esa replicación, pero su efectividad es baja. Entonces, bueno, como es baja la efectividad, ni siquiera se comercializa acá en la Argentina. Bueno, y con esto termino la presentación y voy a escuchar algunas inquietudes y preguntas que tengan. Si me dan un segundito, voy a traer un vaso de agua que me viene sin agua. Bueno, cuando venga el doctor le hacemos esas últimas preguntas. Viendo de la prednisolona, a ver qué es lo que él dice, pero en general, para producir inmunosupresiones es mejor darlo todos los días, ¿sí? Cuando se dan las terapias día por medio, cada 2 días, generalmente es para que no haya problemas en las adrenales, ¿sí? Entonces un día vos das la prednisolona, al otro día la adrenal produce el cortisol, y entonces para eso, para no producir una depresión en el, ¿cómo se llama esto? En la producción de cortisol. Y en general, grupos chicos, sí, se considera grupo chico menos de 3, ¿sí? 2, 3 gatos. Pero ya le vamos a preguntar bien lo de la prednisolona. Bueno, acá estoy de vuelta. Seba. Sí. Bueno, sí, acá sí. me dice María Sol que dice, puede ser que es preferible administrar una alta dosis de prednisolona un día y dejar descansar los días subsiguientes para luego volver a administrarla, en lugar de hacerla todos los días para evitar la inmunosupresión. Justamente lo que se busca es una inmunosupresión, o sea, son dosis inmunosupresoras. Lo que queremos lograr es evitar la excesiva producción de anticuerpos y de generar el depósito de antígenos, de complejos antígeno-anticuerpos sobre los vasos, sobre el endotelio vascular. Estas dosis son inmunosupresoras y ese es el objetivo, y por eso se tienen que dar todos los días.
Eso es más o menos lo que yo le decía. Se utiliza la terapia día por medio, cada 2 días. Cuando vos no querés causar inmunosupresión así un día, actúa la prednisolona o el corticoide que sea, y al otro día eh, se produzca el cortisol por las glándulas adrenales, para casualmente no producir también un problema en las adrenales. Exactamente. En este caso se busca casualmente la inmunosupresión. Exactamente, así es. Bueno, después acá yo ya les aclaré un poquito lo de la diapositiva, que con respecto a las proteínas de las proteínas y fase aguda, que en realidad más de 3.000 o de 3 miligramos por mililitro apoya más el diagnóstico de PIF, pero Sí, siempre sí, sí, tiene que ser, claro, que eso siempre tiene que estar unido a los otros datos. O sea, ese dato por sí solo no dice nada. Ese dato unido a otras cosas más apoya más el diagnóstico del PIF. así es. Y después, bueno, no, lo de la fracción de albúmina y globulina, que las chicas no habían escuchado bien, nada más. Que aumentaban dentro de las proteínas séricas, aumentaba la fracción de globulinas, y dentro de las globulinas aumentaba la fracción de las alfa y las gamma globulinas, alfa 2 y gamma globulina. Eso le aclaré ahí nada. Perfecto. No sé, chicos, ¿otras preguntas? Bueno, parece que han entendido. Bueno, no sé si quieren que avancemos con panleucopenia o tomamos 5 minutos, como quieran. Tomemos 5 minutos. Dale, hacemos un descanso de 5 minutos entonces. Son las y 42, a las y 50 arrancamos de nuevo. Perfecto, dale.